Singapore, Colin's wedding. Don't you want to be my family? I hardly know anything about them. Every time I bring them up, Nick changes the La subject. comedia romántica Locamente Millonarios nos presenta un Singapur contemporáneo de vibrante prosperidad. We can't afford this. So your Obviamente, el family is promedio de rich. los singapurenses no tiene el nivel de vida de los supermillonarios de la película, pero sí está entre los más elevados del mundo. En Singapur, el bienestar se respira por doquier. La pobreza hace tiempo fue erradicada. Para 2019, el bienestar de Singapur, medido con el Índice de Desarrollo Humano, era superior al de naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Canadá o Japón. El país mejor evaluado en la prueba de PISA sobre educación es Singapur. En 2014, el ranking de Bloomberg sobre el mejor sistema de salud del mundo colocó a Singapur en primer lugar. Sin embargo, en 1965, cuando el país asiático inició su vida independiente, tras separarse de Malasia, no era más que una aldea de pescadores muy pobres. En ese año, el PIB per cápita de Singapur era $2,667, mientras que el de México era un 39% superior, $3,702. 55 años después, el PIB per cápita de Singapur es 6 veces el de México. El PIB per cápita en poco más de medio siglo creció en Singapur 12 veces más que el de México. ¿Por qué Singapur sí pudo alcanzar el desarrollo y México no? La respuesta es que Singapur sí cumplió con los 7 requisitos para pasar del tercer al primer mundo, mientras que México no. Y esos requisitos son: 1. Estado de Derecho. 2. Libertad económica. 3. Bajos impuestos. 4. Apertura al comercio exterior y a la inversión extranjera. 5. Permanencia de las reglas del juego. 6. Compromiso de las élites con el desarrollo. Y 7. Apoyo de la población al cambio. Lee Kuan Yew, principal arquitecto de la transformación de Singapur y jefe de la nación desde 1965 hasta el 2011, en su libro Del tercer al primer mundo, cuyo título hemos retomado para esta serie, dice: en un comienzo me sentí influido por las ideas del socialismo fabiano en Inglaterra, pero pronto me di cuenta de que antes de redistribuir el pastel tienes que cocinarlo. Por eso me distancié de la mentalidad estado de bienestar porque minaba el espíritu de una persona para prosperar y salir adelante. Y prosigue: hemos aprovechado todas las ventajas que nos legaron los ingleses: el idioma, el sistema jurídico, la democracia parlamentaria y la administración imparcial. En efecto, desde el principio de la transformación, cuando el país aún era pobre, se consolidó el Estado de Derecho, herencia británica. Malasia, como Singapur, había sido colonia de Reino Unido. Sin embargo, a mediados de los años 80, los tribunales eran poco eficientes y acumulaban gran rezago. Las sentencias para hacer cumplir los contratos demoraban mucho. Entonces, entre 1988 y 1993, hubo una reforma para ganar eficiencia. Se simplificaron los procedimientos judiciales, se acortaron los tiempos límite para emitir fallos, se impusieron metas de abatimiento del rezago y estándares de productividad de los jueces. Se incrementó el personal, se introdujo el turno nocturno a los tribunales. Como consecuencia, se abatió el rezago y la justicia se volvió expedita. En 1993, Singapur se convirtió en el país con la mayor eficiencia judicial del mundo, según el estudio periódico del Foro Económico Mundial.
En 2019, Singapur tuvo el 8º lugar mundial en Estado de Derecho, con una puntuación de casi 97 puntos en una escala del 0 a 100, según el estudio periódico del Banco Mundial. México, en cambio, tuvo la posición 152 con 27 puntos. Asimismo, Singapur es el 6º país en el mundo con menor violencia, con casi 98 puntos de 100, mientras que México está en la posición 167 con 21 puntos y figura entre los más violentos. En el país asiático, los policías y fiscales son íntegros, eficaces y eficientes. La delincuencia es baja y la impunidad también. Con elevada libertad económica, Singapur cumple el segundo requisito para lograr y mantener el desarrollo. Ya en 1970 era el 17 país económicamente más libre, según el ranking de Fraser Institute, y el 10 en 1985. A partir de 1995 fue el segundo país más libre del mundo y hoy es el número 1 según el ranking de Heritage Foundation, que en 2020 decidió dejar fuera a Hong Kong por estar ya demasiado sometido a China. Además, según el Banco Mundial, Singapur es el segundo país del mundo con mayor facilidad para hacer negocios. Abrir una empresa tarda día y medio y no tiene costo. Y Singapur cumple el tercer requisito, el de los impuestos bajos, al tener una carga fiscal equivalente a 14% del PIB y un sacrificio fiscal todavía más bajo que Irlanda. De modo que con un costo regulatorio casi nulo y un costo fiscal muy bajo, las empresas pudieron destinar una mayor parte de sus ganancias a la acumulación de capital, que es la clave principal del desarrollo. Singapur es el segundo país con mayor stock de capital acumulado por trabajador, 4 veces más que México. Gracias a ello, hubo gran innovación tecnológica, elevada productividad. Singapur es el país con mayor productividad solo después de Irlanda. Y mejora salarial. El país está entre los 12 con los empleados mejor pagados del mundo. Todo esto resultó de una visión, de una política deliberada. En su libro, Lee Kuan Yew expresó: hemos evitado caer en las manos del estado de bienestar. Hemos visto cómo un pueblo entero, se refería al de Reino Unido, competía por hundirse en la miseria y en la mediocridad. Las personas menos emprendedoras y trabajadoras no pueden igualarse con el resto a costa de empeorar la situación de las más emprendedoras y esforzadas. El estado de bienestar y los subsidios destruyen la motivación para salir adelante. Y también hemos visto cuán difícil resulta desmantelar un sistema de subsidios una vez que la gente se acostumbra a que el Estado los proporcione. Esta sabiduría se valida con hechos. Noruega, con su obeso estado de bienestar, gasta casi el 8% del PIB en educación y tiene el lugar 17 en la prueba PISA. Singapur gasta apenas el 3% y tiene el primer lugar. ¿Quién está mejor? Canadá, con su socialista sistema de salud, pues está prohibida la medicina privada, gasta el 11% del PIB en el rubro y tiene el lugar 21 en eficiencia del sistema sanitario. Singapur gasta mucho menos, el 4% del PIB y tiene el primer lugar en eficiencia del sistema sanitario. ¿Quién está mejor?
Respecto al cuarto requisito para el desarrollo, el de la apertura al comercio exterior y a la inversión extranjera, Lee Kuan Yew escribió en su libro: también abandoné el modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones. Cuando la mayoría de países del tercer mundo denunciaba la explotación de las multinacionales occidentales, en Singapur las invitamos a entrar. De ese modo conseguimos crecimiento, tecnologías y know-how que dispararon nuestra productividad más de lo que podría haberlo hecho cualquier política económica alternativa. Por supuesto, en Singapur se ha cumplido el quinto requisito para el desarrollo, que es la permanencia de las reglas del juego. En Singapur es impensable que sea electo un Felipe Calderón que creó un impuesto tan infame como el IETU para castigar y extorsionar a las empresas por no tener ganancias o sufrir pérdidas. En Singapur sería impensable que de pronto fuera electo un López que ha impuesto el peor terrorismo fiscal de la historia, que destruye empresas o prohíbe el outsourcing. También Singapur ha cumplido cabalmente el sexto requisito, el del compromiso de las élites con la profunda transformación. Y por supuesto el modelo de Singapur goza de un abrumador apoyo de sus habitantes, quienes nada quieren saber de socialismo, estatismo y estado de bienestar. Finalmente cabe responder a una serie de ideas erróneas, así como críticas, unas injustas y otras justas, al modelo del país asiático. La idea errónea más extendida es que el éxito de Singapur contra la corrupción se debe a que ésta se castiga con la pena capital. En efecto, según el estudio periódico del Banco Mundial, Singapur es el segundo país del mundo con mayor control de la corrupción con una calificación de 99.5 puntos, en una escala de 0 a 100. Nueva Zelanda ocupa el primer lugar con una calificación perfecta, de 100. Pero nada tiene que ver con esto la pena de muerte que contra actos de corrupción jamás se ha aplicado. Las verdaderas razones del éxito de Singapur contra la corrupción son: 1. Un gasto público muy austero y carente de discrecionalidad en su uso. Si en el arca abierta hasta el justo peca, mientras más pequeña sea el arca, es más difícil robar. 2. Libertad económica, que implica muy pocas y simples regulaciones, con lo cual la extorsión de los burócratas es casi imposible. 3. Voluntad política de la élite en favor de la cero tolerancia a la corrupción. Un alto funcionario del gobierno aceptó sobornos y tan pronto se enteró Lee Kuan, ordenó se le aplicara todo el peso de la ley. En Singapur no ha ocurrido ni ocurrirá que un López Obrador proteja y encubra a los corruptos de sus hermanos, hijos y otros familiares y amigos. 4. En el país asiático es parte de la cultura arraigada de los habitantes el aborrecimiento hacia la falta de integridad. Todo lo contrario a México, en donde un alto porcentaje de los habitantes cree que la corrupción no está mal si el gobernante comparte parte de lo robado con los gobernados. Hay quienes tachan de dictadura al régimen de Singapur porque no hay democracia, y ciertamente desde 1965 hasta 2011 Lee Kuan gobernó formalmente y de facto y luego heredó el poder a su hijo. No hay verdadera competencia electoral, la oposición es muy débil y autocontenida,
Pero eso no es lo que realmente molesta a los socialistas, ya sea vergonzantes o descarados, sino que el respeto a la propiedad privada y a la libertad económica no se someten a deliberación y votación democrática, se respetan y punto, porque son eso, derechos. Lo que los socialistas quisieran es que Singapur, como ocurrió en Reino Unido en los años 70 y en Suecia en los 80, el país marchara por decisión democrática hacia el abismo del socialismo. O bien que Singapur actuara como Chile, donde una minoría literalmente incendió al país y la mayoría le aplaudió, para luego decidir democráticamente destruir el modelo que trajo prosperidad y del cual esa mayoría se benefició, para terminar por ser otra Venezuela. Lo más valioso de Singapur, lo que los socialistas descarados o vergonzantes más odian, es justamente lo que más debemos retomar: la primacía de los derechos a la propiedad privada y a la libertad económica sobre la democracia. Si algo nos enseña la historia, es que cuando los derechos se subordinan al falso dios de la democracia, la mayoría opta por abusar de la minoría más productiva. Otro señalamiento a Singapur es que las libertades no económicas son reprimidas, y eso es verdad. La homosexualidad es considerada un delito, cuando que las relaciones sexuales entre adultos y en forma consensuada son un asunto absolutamente privado en el que ni el Estado ni nadie puede entrometerse. El Código Penal prevé el castigo corporal mediante azotes con una vara, y eso es una práctica bárbara. La libertad de prensa es casi nula, pues el Estado controla la televisión y la radio. Recientemente se aprobó una ley para perseguir las supuestas noticias falsas, mero instrumento para castigar críticas al gobierno. Nada de esto es aceptable. Hay quienes dicen que entre libertad económica y prosperidad y otras libertades, más vale lo primero, pero plantean una falsa disyuntiva. Se pueden y deben tener ambas, como prueban otros países desarrollados. Hay que separar el grano de la cizaña. No hay que tirar al niño con el agua sucia. Desechemos lo que es inaceptable del modelo de Singapur, pero retomemos todo lo bueno, y que es mucho.